Mateo. Tema: mujeres en la genealogía de Jesucristo. La cita: Mateo 1, versículo 1 al 6. La fecha: hoy es domingo 7 de mayo del año 2023. Y predica Elías, siervo de Jesucristo. Voy a hacer una serie de preguntas y quiero que al final me apoyen contestando, por favor. Escucha bien la primera pregunta. ¿Qué pensarías si descubres que tu abuelo se metió con su nuera y que de esa relación naciste tú? Es la primera pregunta, ¿eh? La segunda pregunta: ¿qué pensarías si descubres que tu mamá en el pasado fue una prostituta? Tercera pregunta: ¿qué pensarías si descubres que naciste del incesto o de una relación incestuosa? Cuarta pregunta: ¿qué pensarías si descubres que al primer esposo de tu mamá lo mató el que ahora es tu papá para quedarse con tu mamá y que de esa relación naciste tú? Le voy a pausar. Bueno, 4 mujeres rechazadas por el estilo de vida que llevaban o por lo que hicieron, pero sin embargo fueron aceptadas en la genealogía de Jesucristo por pura gracia. Muchos de nosotros teníamos un pasado vergonzoso, pero la gracia de Dios llegó a nuestras vidas y nos cambió. Así pasó con estas mujeres que aparecen en la genealogía de Jesucristo. Ya hablamos de quiénes son. Son Tamar, son Rahab, son Ruth y son Betsabé. Para conocer un poquito más de la vida de estas mujeres, vamos a ir a unos pasajes. En el caso de Tamar, ya lo leímos, que viene en Génesis 1:3, Mateo 1:3, que dice: Judá engendró a Tamar, a Fares. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Vamos al capítulo 38 del libro de Génesis. Abra su Biblia. Capítulo 38 del libro de Génesis. ¿Cómo estaba vestida esta mujer? Tamar estaba guardando el luto, ¿sí o no? Ahora, lo que no estaba cumpliendo este trato era ¿quién? Era Judá, ya que su hijo ya estaba grande y ya estaba en edad de casarse, y no se le había dado a Tamar. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timar, porque veía que había crecido Selá y ella no era dada a él por mujer. ¿Ok? Ahora vea el tipo de consuelo que busca Judá. Y la vio Judá y la tuvo, ¿por qué? Por ramera. Bueno, número 1 dice que esta mujer se cubre el rostro. Cuando dice se pone un velo, quiere decir que nomás se le miraban ¿qué? Los ojos. Y en aquel tiempo, pues, al parecer, las que se prostituían se vestían de cierta forma y se tapaban toda la cara y nomás quedaba descubierto los ojos. Y Judá la vio y la tuvo, ¿por qué? Por ramera. O sea que Judá tenía estas ¿qué? Pues estas costumbres, estas debilidades, ¿sí o no? Y la tomó y pensó que era una prostituta, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito y de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Mira nada más, estaba comprando sexo
y no tenía con qué pagar. ¿Sí o no? Porque le dijo a la mujer, bueno, ¿con qué me vas a pagar? Y él, ¿qué le dijo? Un cabrito, después te lo envío. O sea, parece que todo era muy fácil, ¿no? ¿Sí o no? Quería fiado, como dicen aquí. Dame una prenda hasta que la envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, se quitó el velo de sobre sí y se vistió ¿con qué? ¿Con qué? Ella seguía ¿qué? Ella no quería a otro hombre más, ¿sí? Ella solo quería un hijo para que él, fíjese cómo era esta mujer, amaba tanto a este mal hombre que quería que el nombre o las tierras de sus esposos o el nombre de su esposo no se perdiera. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque para eso era la ley del levirato, ¿sí? Para que ni el nombre ni las posesiones de su esposo se perdieran y para que ella tampoco que se quedara sola, ¿sí? Si ella hubiera querido, no se viste de viudez, ¿sí o no? Y ahí Judá la tendría como una ¿qué? Una vil viuda olvidada, ¿sí o no? Y Judá envió, y se vistió con las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita. Mucho cuidado, hermanos, ¿eh? ¿Qué clase de amigos tienes? ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ninguna ramera. Entonces él volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha habido ninguna ramera. Y Judá dijo, tómeselo ya para sí. O sea, en otras palabras, dice, para que no seamos menospreciados. O sea, no quedemos como loquitos ahí andando preguntando, oiga, ¿y la prostituta de la otra vez? Porque si o no se ve uno mal, ¿verdad? ¿Y la prostituta de la otra vez? No, aquí no ha habido ninguna prostituta. Dice, no seamos nosotros menospreciados o tomados por locos. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses, ¿cuántos meses? 3. ¿Cuántos meses, iglesia? 3. Acuérdense que eso se está grabando, ¿eh? A ver, ¿cuántos meses? 3. Sí, discúlpenos ustedes que nos escuchan, por favor. Aquí la iglesia no quiere levantar su voz. Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de sus fornicaciones. Y Judá dijo, sácala y sea quemada. ¿Sabía usted que por ejemplo, en el budismo, los que practican el trantismo, que es algo más moderno, ¿sí? El trantismo es una forma de llegar a la iluminación a través de ciertos ritos, eso es el trantismo, ¿sí? ¿Sabía usted, por ejemplo, que los budistas, cuando el hombre moría, quemaban a la esposa, la sacaban afuera de la casa y le prendían fuego? ¿Lo sabía usted que eso lo hacían los budistas hasta que se metió a Inglaterra y lo prohibió y dijo, ya no más a quemar viudas, ¿sí? Pero esa era la costumbre, ¿sí? de los budistas, ¿sí? Así que si usted piensa que el budismo es una religión de paz, es muy satánica, hermano, ¿eh? Yo lo invito para que usted investigue, y realmente el budismo es satánicos completamente, ¿sí? No me da tiempo de hablarlo, tal vez en otra ocasión lo vamos a hacer en la clase de la escuela dominical,
vamos a hablar acerca del budismo, porque es algo satánico, ¿sí? Y no es como se nos están presentando ahora. Bueno, entonces él dijo, sáquenla y quémenla. Pero cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. En otras palabras, a ver si puedes reconocer de quién son estas cosas, ¿sí? Entonces Judá, ¿qué dice? Lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Selá mi hijo, y nunca más. Aquí queda claro algo, dice que nunca más la conoció, ¿sí? Nunca más. O sea, no hubo una segunda vez que el suegro dijera otra vez, o que la nuera dijera otra vez. Queda claro que nunca más, ¿sí? Pero de ese pecado, ¿sí? O de esa injusticia, de ahí también iba a venir la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para que los pecados más viles y más ruines también alcancen esa gracia de Dios. Dice la Biblia que cuando abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? La gracia. No hay un pecado tan fuerte que la gracia de Dios no pueda cubrir. ¿Sí me doy a entender? Sí. Así que si usted dice, no, yo no era tan malo en el mundo, usted era malo al decir que no era tan malo, ¿sí? En primero, porque es un mentiroso. Ok, versículo 26. Entonces Judá la reconoció y dijo, más justa es esta que yo, por cuanto no le he dado a Selá mi hijo, y nunca más la conoció, ¿sí? Bueno, y aquí es donde viene, y aconteció que al tiempo de dar a luz, y aquí había gemelos en su seno. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí. Bueno, ¿qué podemos aprender de esto, de este pasaje? Que las cosas que le pasan a veces a nuestros hijos son permitidas por Dios, y que no le echemos la culpa a la nuera. Es que de seguro la nuera le está dando de comer a mi hijo. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque a veces así son las suegras, ¿verdad? Mi hijo está muy flaco, de seguro lo está matando de hambre, ¿verdad? Y no es así. En este caso vemos a esta mujer que amaba tanto a su esposo, que quería levantarle una descendencia, y cuando vio que su suegro la estaba engañando, ella tuvo que tomar otras medidas extremas, ¿sí? Porque no le interesaba el suegro, le interesaba levantar ¿qué? Descendencia a su hijo, y que alguien viera por ella, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Sí me di a entender o no? Ok, pero aquí vemos que el pensamiento de Judá es, ella les está dando de comer tal vez algo en la comida y me los está matando. Si yo entrego al tercero, de segurito también me lo va a matar. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la herencia? ¿Qué herencia quiere Tamar? Bueno, probablemente Judá le contó a sus hijos que de la descendencia de ellos vendría el Mesías, vendría el Salvador. Y esta mujer llamada Tamar dijo, de la descendencia, probablemente de mi descendencia también pueda venir el mismo Mesías, que va a redimir al mundo. Podría ser ese el pensamiento que ella tenía, no solamente para un bien material y personal de ella, sino para un bien mesiánico. ¿Sí me di a entender? Sí. Ok. Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros sepamos que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Dios quiere obrar en tu vida, ¿sí? Nosotros ya no tenemos que actuar de esa manera. Ya el Mesías nació. Gloria al Señor Jesucristo, ¿sí?
Judá había hecho las cosas mal, que no seamos como Judá, haciendo las cosas mal, ¿sí? Es mejor, si tienes un pecado oculto, tú que estás sentado escuchándome, ¿sí? Si tienes algún pecado oculto y piensas que nadie se va a enterar, como Judá, se consoló yéndose con una, ¿qué? Prostituta pidiendo fiado, ¿sí o no? Se consoló y dijo, mira, un buen rato, no pasa nada, nadie lo sabe, Selah no lo sabe, o sea, mis suegros no lo saben, nadie lo sabe, la nuera no lo sabe, la gente no lo sabe, y cuando le dicen, tu nuera que ha fornicado y a través de sus fornicaciones está embarazada, de inmediato es tajante. ¿Qué le dice? Sáquenla y quémenla. ¿Sí o no? Y cuando la están a punto de quemar, le dice, a ver, este es el padre del hijo que traigo aquí. ¿Y su pecado qué? ¿Cómo cree que quedó? Cuando dijeron, el suegro es el que te hizo eso. ¿Para quién fue la mayor vergüenza? ¿Para Judá? Así, amado hermano, para ti. Si alguien de ustedes piensa que el pecado que ustedes tienen en lo oculto, ya sea en el Facebook, en el Instagram, no sé cómo menciona o cómo funciona el Twitter o las redes sociales, ¿sí? O cuando estás a solas, o lo que ves, o lo que oyes, o lo que piensas, o lo que sientes, o los recuerdos del pasado que traes aquí a la mente, al presente, y que todavía te sigues deleitando en esos recuerdos obscenos del pasado, en lugar de decir, Dios, perdóname por esas cosas vergonzosas que hice, ¿sí? Y dices, nadie lo va a saber. Hermano, Judá pensaba de la misma manera, nadie lo va a saber, nadie va a saber, y tal vez no lo sabemos, tal vez ya era una costumbre, no sabemos si era la primera vez o tal vez si fue la primera vez, no lo sabemos, ¿sí? No sabemos qué otra clase de pecados tenía. Por eso yo te hablo a ti que estás sentado en este lugar, ¿sí? Arrepiéntete si tienes un pecado oculto. Y recuerda, él tenía un amigo que lo acompañaba a sus maldades, a sus pecados, ¿sí? Recuerda que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Ok. Bueno, queda claro, ¿verdad? En otro momento hablaría yo de lo que es el sello, el cordón y el báculo. Solamente quiero decirle que el sello podría ser un anillo o un listón que se colgaba alrededor del cuello, donde venía precisamente una pieza grande con la cual se sellaban documentos oficiales. Bueno, hoy se dice oficiales, pero documentos legales en aquel tiempo. El cordón, algunos dicen que era el manto de oración, pero otros dicen no, es un cordón donde se colgaba la espada. Bueno, ya usted investíguele, ¿verdad? Investíguele, pero algunos dicen no, es el cordón, pues era donde se colgaba la espada y entonces uno podía estar más libre para manejarse con libertad. Y el báculo, pues ya sabe que es regularmente lo que nos defiende de los animales carroñeros, o que nos va abriendo paso el báculo, o para hombres ya ancianos o hombres débiles, el báculo nos ayuda así como que para apoyarnos, ¿verdad? Bueno, esas tres cosas dejó y las tres cosas tienen un significado. Por ejemplo, el sello es que cuando nosotros nos entregamos al pecado, escúcheme bien, no hay que entregarnos al pecado, nos entregamos al pecado, el sello es tan personal que uno realmente está dejando la identidad, ¿sí? Cuando tú te entregas al pecado, tú estás dejando la identidad, ¿sí? En este caso él estaba dejando su sello, algo personal. Dios te ha dado un sello y es el sello del Espíritu Santo, que son las arras, amén, del Espíritu Santo. Él te ha dado un sello, entonces tú no puedes renunciar
a entregar tu identidad por andar pecando. No peques para que no entregues tu identidad, no renuncies a tu identidad. El cordón se usaba para sostener la espada alrededor. Los judíos dicen, no, el cordón aquí se refiere al manto de oración, que quiere decir que fue capaz de despojarse de ese instrumento de bendición, con tal de irse a acostar con esta mujer, ¿sí? Los cristianos dicen, bueno, pues es que el cordón en realidad es la espada, es un cordón que sujetaba la espada y que les permitía tener las manos libres. Y bueno, yo quiero creer que la aplicación aquí es, hermano, de la manera que entregas el cordón, es como atarte las manos, es decir, el cordón te ayuda a tener las manos libres, pero al no tener el cordón, tienes que andar con las manos ocupadas, ¿ok? Es un obstáculo, ¿me estoy dando a entender? Sí. Y el báculo, cuando te entregas al pecado, bueno, es una especie de bastón, quiere decir que renuncias a tu apoyo, a tu soporte, estás renunciando literalmente en lo que te sostienes, así como en esto, que estoy poniendo como ejemplo, en esto que te sostienes, ¿sí? Y cuando nos entregamos al pecado, que Dios nos libre, pero cuando alguien se entrega al pecado, es como si renunciara a aquel que lo sostiene, que es nuestro Dios, nuestra ayuda, nuestro guardador. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Bueno, de esta manera estaríamos viendo la primera mujer en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. La segunda mujer sería Rahab, la segunda mujer en la genealogía de Jesucristo. Rahab, la segunda mujer en la genealogía de Jesucristo. Y ya lo leímos en Mateo 1:5. Dice: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed. ¿Sí? Salmón engendró de Rahab a Boz. ¿Dónde podemos encontrar esta historia? ¿Alguien se acuerda? En Josué. Así es, capítulo 2. Vamos allá. Josué capítulo 2. Rahab era una mujer que estaba hablando de Dios sin conocer a Dios, ¿sí? Y era una mujer que comenzó a tener fe en ese Dios, en el Dios de Israel, de tal manera que comenzó a confiar primeramente en los hijos de ese Dios. Hermanos, mucha gente, antes de creer en Dios, tal vez te vayan a conocer a ti, ¿sí? Tal vez tú seas ese instrumento de parte de Dios para que lo puedan conocer a Él, ¿sí? Así que, hermanos, no defrauden la confianza que las personas ponen en ustedes, ¿sí? Porque esta mujer estaba hablando de Jehová sin conocer a Jehová. Solo, como dijo Job, de oídas te había oído, ¿sí? Y esa mujer dijo: así como yo los he ayudado, también ustedes me tienen que ayudar a mí. Y aunque sí es cierto, por la razón que no entendemos, era una prostituta, y ante nuestros ojos de estos tiempos, el oficio más antiguo del mundo, la prostitución, ¿sí? Ante nuestros ojos de estos tiempos es mal vista, ¿sí? No podemos saber qué orilló a Rahab a tener ese empleo. ¿Era una prostituta profesional? Sí, lo era. Es más, era tan profesional que sabía engañar. Engañó a los que llegaron a buscar a los espías, ¿sí o no? Sí. Y le creyeron y se fueron. O sea, era astuta, sabía mentir, era profesional como prostituta, ¿sí? Pero esta mujer quería un cambio para su vida. Y no solamente quería un cambio para su vida,
porque no crea usted que los que están pecando siempre están felices. Hermanos, el que se alcoholiza, después que pasa el efecto del alcohol, se siente vacío. El que practica fornicación, o el que adultera, o el que practica toda clase de pecados, después que pasa el efecto del pecado, queda la consecuencia, ¿sí?, del vacío. Ese vacío que solamente Dios puede llenar. Así que si alguien se acerca a ti diciéndote, yo sé que tú crees en Dios, por alguna razón te lo está diciendo. No es para que te jactes, no es para que te creas, no es para que veas que eres súper especial y que te vayas, sí, yo soy cristiano. No, hermano, es porque te está diciendo, tal vez sin decirlo, tienes que leer entre renglones, quiero saber más de ese Dios del que tú conoces. Esta mujer tomó la oportunidad. Esta mujer dijo, quiero que salven la casa de mi padre. Estaba interesada por lo que le pasara a su papi, a su mami. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Entonces esta mujer no era tan mala como parece. Sí, hacía algo que estaba mal para nosotros, pero ella no era mala. Ella quería salvar a su papá porque amaba a su papá. ¿Cómo actuamos nosotros ante los problemas? ¿Nos acordamos de nuestros seres queridos? ¿Sí? Cuando sabemos que va a venir un problema grave, ¿nos acordamos de nuestro papá? ¿Nos acordamos de nuestra mamá? ¿Nos acordamos de nuestros hermanitos? ¿Sí? No, es que ellos son grandes, hermano. Eso no te quita la responsabilidad, aunque sean grandes, tenemos que acordarnos, aunque ya sean abuelos, tenemos que acordarnos, como familia tenemos que apoyarnos. Si esta ramera, haciendo lo malo, pensaba cosas buenas para con los suyos, es semejante a lo que dijo Jesús. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quien se lo pidan. Amén. Así que, amados hermanos, yo les digo esto: ustedes tienen que estar juntos como una unión, como hermanos en Cristo. Amén. Tienen que estar unidos como lo que realmente somos en Cristo Jesús, un solo cuerpo. Amén. Bueno, ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciares este asunto, nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, o sea, este cordón de color rojo, a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en su casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. ¿Sí? Bueno, prácticamente está contada la historia de Rahab, pero la historia de Rahab tiene un final feliz, ¿sí? Porque Rahab, a pesar de ser la mujer
prostituta, a pesar de que pertenecía a un pueblo amorreo, y Dios había dado la orden de que destruyeran a todos los amorreos, ¿sí? Esta mujer fue salvada por la gracia de Dios. Amén. Como tú, ¿sí? Tú fuiste salvado solo por la gracia de Dios, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que agradecer a nuestro Señor Jesucristo. Pero ella abandonó el estilo de vida que llevaba al unirse al pueblo de Dios. En otras palabras, ella abandonó el pecado. Cuando vinieron y dieron vueltas alrededor de la ciudad y los muros se cayeron, la única parte que no se cayó del muro es donde ella estaba, la casa donde ella estaba, ¿sí? Y todo lo que estuviera dentro fue salvado. Eso demuestra el poder de Dios, que es cómo es posible que todo el resto del muro de la ciudad se haya derribado, y cómo es posible que nada más donde ella estaba no se haya derribado. Tenía un cordón, una cuerda de color rojo. Eso era la muestra. El cordón quiere decir que es un sinónimo o es un símbolo de la sangre de Cristo. Amén. Que por gracia nosotros, ¿qué? Somos salvos. Ella abandonó el pecado, ese pecado, cuando se unió al pueblo de Dios. Y yo te pregunto a ti, tú ya estás unido al pueblo de Dios. Tú ya eres parte del cuerpo de Cristo. Mi pregunta hacia ti es, ¿tú ya abandonaste el pecado? ¿Ya lo abandonaste? Porque ella abandonó el pecado. ¿Tú has abandonado el pecado de tu vida? Debes de abandonarlo completamente, porque ya eres parte del pueblo de Dios. Rahab era una mujer que tenía fe, lo dice Hebreos 11:31. Por la fe Rahab la ramera, fíjese cómo le llama, Rahab la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Pero ¿cómo le llama? Por la fe, ¿sí? Por la fe. Y yo te pregunto a ti, ¿tú tienes fe? ¿Tú tienes fe? Sí. Ok, si tienes fe, entonces tienes que abandonar esa vida de pecado. Porque Rahab no fue salvada porque salvó o puso a salvo a los dos espías. Rahab fue salvada por Dios porque tenía fe en Dios. Amén. No porque salvó o puso a salvo a esos dos hombres, no. La salvación es de Jehová. Sobre su pueblo sea su bendición. Y aunque no era del pueblo de Dios Rahab, Dios la hizo de su pueblo. Amén. Porque Rahab después se casó con uno de los príncipes de Israel. ¿Cómo se llamaba con quien se casó? Salmón. Uno de los príncipes. Uno de los príncipes la vio hermosa, la vio cambiada, la vio transformada, ¿sí? No nos dice que ella tuviera hijos, ¿sí? Probablemente no los tenía, pero dice que Salmón tomó a Rahab como su esposa, ¿sí? Hermanos, no importa qué estilo de vida hayamos vivido antes, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Tal vez tu familia era un desastre. Tal vez en tu familia había de lo peor. Porque a veces no vamos a contar lo que había en nuestra familia en nuestros pasados. ¿Sí? No vamos a contar porque nos avergüenza. Pero déjame decirte que cuando Dios nos libera, también nos da una nueva oportunidad de que llevemos una manera de vivir diferente de la que llevábamos. Amén. Así que podemos darle gracias a nuestro Señor Jesucristo porque Él nos ha sacado, Él nos ha librado
Y por la fe, como Rahab, nosotros también por la fe somos salvos, como dice Efesios 2, 8, 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén.